Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast titulado Del polvo al veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores en la industria de la fabricación de piedra artificial. Y en cada episodio vamos a explorar temas claves en medio de esta nueva crisis de salud ocupacional, además de hablar de las demandas asociadas que los acompañan. El día de hoy, en el episodio 5, vamos a hablar de por qué es mucho más peligroso el fabricar productos hechos con piedra artificial que aquellos hechos con piedra natural. Y para esto debemos remitirnos a la jerarquía de controles de la que hablamos en episodios pasados y vamos en este momento a explorar las razones del por qué. En esta pirámide invertida de NIOSH podemos ver que en la parte superior eliminación y sustitución son los métodos que más funcionan para proteger a los trabajadores. Y estos es seguido por los controles de ingeniería, controles administrativos y el uso adecuado del equipo de protección personal. Estos métodos, hemos hablado en otros episodios, funcionan bastante bien cuando se trata de piedra natural. Pero hoy específicamente vamos a hablar de por qué estos métodos o estos controles jerárquicos no funcionan para proteger a los trabajadores de la silicosis acelerada y de las otras enfermedades que se adquieren por la respiración de la sílica cristalina respirable que se encuentra en los slabs de piedra artificial. Empecemos diciendo entonces tal vez algo obvio. Para un consumidor regular, un consumidor del común que no sea un fabricador y que no trabaje en la industria, los slabs de piedra se ven exactamente igual. Vemos una cocina y no identificamos si está hecha de piedra natural o de piedra artificial porque los slabs se ven exactamente igual. Pero esto importa, porque de hecho no todas las piedras se producen de la misma forma y esto es importante porque la sílica que contiene cada una no es la misma. Y sabemos esto por diferentes estudios, porque existe literatura a nivel mundial revisada por pares en la que se han hecho este tipo de análisis. Dentro de esta literatura global encontramos diversos artículos, diversos estudios. Llama la atención el Dr. Rankinson de Australia y el Dr. Cui de NIOSH. Empecemos hablando por el Dr. Rankinson de Australia, quien ha publicado diversos artículos, pero llama la atención sobre este tema en particular, un artículo que ha escrito por los últimos 4 años, escribiendo así un artículo por el año 2022, uno en el 2023, uno en el 2024 y uno en el 2025, y cada uno se enfoca en las características de la piedra artificial y el polvo que produce en comparación con la piedra natural. Ahora bien, refiriéndonos al Dr. Cui de NIOSH, él ha hecho estudios similares también, pero no solamente se ha enfocado en los componentes de la piedra artificial, sino que también ha incluido estudios o ha hecho estudios que se enfocan en los diferentes controles de ingeniería para mantener los niveles de polvo debajo de los niveles permisibles de exposición en la piedra natural y en la piedra artificial. El Dr. Cui ha hecho estudios durante años y, como podemos ver aquí, él ha hecho estudios en los controles de ingeniería y administrativos que tienen que ver básicamente con agua. Aquí en la primera columna podemos ver entonces que el nivel es 300. Hay que tener en cuenta que los niveles permitidos de exposición son 50 y que el nivel de acción es de 25. Entonces podemos ver aquí, consecuentemente, que el spray de agua no es suficiente para mantener el polvo por debajo de los niveles permitidos de exposición. La siguiente columna muestra que el spray de agua más la humectación de la plancha lo mejora a 121, aún por encima de 50, que es el nivel de exposición permitido. Y la última columna nos muestra que spray de agua más adecuada ventilación más limpieza lo mejora a 71, pero sigue siendo por encima del nivel de exposición permitido, que es de 50, y el nivel de acción de 25. Aquí estamos viendo esfuerzos adicionales por aplicar los controles de ingeniería enfocados ahora en ventilación, sin ventilación, con ventilación mejorada, y aún en el mejor escenario seguimos estando por encima de los niveles de exposición permitida. Notablemente encontraron entonces que el método más efectivo, aunque no perfecto, para mantener el polvo por debajo de los niveles de exposición permitidos es sumergir completamente el slab debajo de agua. Esto no es un método que exista, y es más, aunque existiera y se pudiera vender, no es práctico, ya que se requeriría mantener el slab constantemente cubierto con agua y obviamente el gasto de agua sería excesivo. Entonces, bien, para entender completamente los estudios del Dr. Rankinson y del Dr. Cui,
es necesario entender que existe una gran diferencia entre los componentes de la piedra natural y la piedra artificial con alto contenido de sílica y la piedra artificial con bajo contenido de sílica o sin sílica. Entonces hay que entender que la piedra natural sí contiene sílica y esto depende del tipo de piedra natural. Podemos ver, por ejemplo, aquí, podemos ver entonces que el mármol contiene menos del 5%, el granito contiene menos del 45% de sílica, en comparación con el 90 o 95% de sílica que contienen las piedras artificiales. Sí hay una piedra natural que contiene alto contenido de sílica que se conoce como quartzite. Esta, aunque es una piedra natural, puede llegar a tener contenido de sílica de hasta el 90%. Así que la sílica de alto contenido no es el único problema, y aunque no es el único problema, sí es un problema importante. Vamos a ver los hallazgos del Dr. Cui en la siguiente imagen. Él aquí está comparando piedra artificial de alto contenido de sílica, piedra artificial de contenido reducido o medio de sílica, con granito, que es piedra natural, y a su vez está incluyendo también en la imagen el vidrio reciclado o la piedra artificial sin sílica, y ha encontrado que la sílica cristalina respirable en el ambiente es significativamente mayor cuando se trabaja la piedra artificial de alto contenido. Cuando se trabaja la piedra artificial de contenido reducido o contenido medio, el contenido es relativamente similar al de la piedra del granito, y a su vez estos dos son mayores que los contenidos en la piedra artificial sin sílica o el vidrio reciclado. Solamente observando el nivel de sílica cristalina respirable cuando se está fabricando o cortando la piedra, podemos ver o observar, si comparamos, que 1. La piedra artificial de alto contenido de sílica produce mayor contenido de polvo de sílica en el ambiente que la piedra artificial de contenido reducido o medio de sílica y la piedra granito tienen un contenido medio de sílica en el ambiente, y que la piedra artificial sin sílica produce casi nada de polvo de sílica en el ambiente. Entonces así concluimos que el contenido es el factor número 1. El segundo factor es el tamaño de la sílica que se está produciendo en el momento de la fabricación. Y para darle contexto, piense por favor en el tamaño de un granito de sal de mesa de sal común. Esto mide 100 micras, ¿ok? Para que algo pueda ser respirable y llegar hasta los pulmones, lo máximo que puede medir son 10 micras. Esto quiere decir la décima parte del tamaño de un granito de sal. Otra manera de pensar en esto es el cabello humano, por ejemplo. El cabello humano tiene un tamaño aproximado de 50 micras. Y de nuevo le repito, para que algo pueda ser respirable y llegar hasta sus pulmones, el tamaño máximo, incluso 10 micras puede ser muy grande, pero 10 micras es el tamaño máximo para pensar en que algo pueda llegar a ser respirable y pueda llegar hacia sus pulmones. Llegamos a lo que se conoce como partículas ultrafinas en 0,1 micras. 0,1 micras es aún un tamaño mayor al tamaño del polvo promedio que típicamente expide un slab de piedra artificial al ser fabricado. El tamaño del polvo en el slab artificial está en centésimas, y una centésima es aún más pequeño que una micra. Esto se conoce como tamaño nano. El slab de piedra artificial está hecho de cuarzo, pero antes de su presentación final ese cuarzo se tritura y se pulveriza antes de mezclarlo con las resinas para lograr la presentación final de la piedra artificial. Esto quiere decir que la partícula de sílica contenida en la piedra natural es mucho más grande que la sílica de tamaño nano que contiene la piedra artificial. Y en cuanto a respiración, entre más pequeño es el polvo, más grave es el problema. Cuando el polvo está en tamaño nano, como en el caso de las piedras artificiales que tienen el cuarzo triturado, ese polvo puede atravesar fácilmente la protección que ofrece la máscara. El cuerpo es bastante bueno para defenderse cuando el tamaño de la partícula es grande, pero cuando es tan pequeño como este, atraviesa la protección del cuerpo de la nariz,
de la garganta, de los pulmones, y allí es que se produce la enfermedad. Y este segundo factor del que nos están hablando el Dr. Cui, el Dr. Ramkinson y otros pares a nivel mundial que han revisado y publicado literatura al respecto es precisamente la respuesta a por qué el polvo producido por la piedra artificial produce una silicosis tan acelerada. Así que el primer factor fue el alto contenido de sílica, el segundo factor es el tamaño de la sílica, en este caso el tamaño de la nanopartícula, si comparamos la piedra natural con la piedra artificial. Vale la pena mencionar que inicialmente hablamos del quartzite, que es piedra natural con alto contenido de sílica, pero el tamaño de la sílica del quartzite es miles de veces más grande, mucho más grande que el tamaño de la sílica contenido en un slab de piedra artificial. El tercer factor que conocemos de estos estudios revisados y publicados por pares son los otros componentes de la piedra artificial. Hemos dicho que un slab típicamente está compuesto entre 90 y 95% de sílica cristalina respirable. Ese otro 5 o 10% de este slab de piedra artificial son otros componentes como compuestos orgánicos volátiles, magnesio, hierro y otras toxinas. El Dr. Ramkinson encontró que en el proceso de fabricación, cuando se libera esta partícula tamaño nano del polvo de sílica cristalina respirable del slab artificial, estas otras componentes, esas otras toxinas están recubriendo ese polvo de la sílica. Obviamente esto haciendo mucho más fuerte y mucha más extensa la enfermedad que produce este polvo. En una analogía sería algo así como cuando le ponemos gasolina al fuego que ya está encendido, porque no hay nada peor que una toxina o cancerígeno mezclada con otra toxina o cancerígeno. De igual manera, el Dr. Ramkinson también ha encontrado que cuando se produce el polvo en la fabricación de la piedra natural, también se libera la sílica. Sin embargo, la piedra natural también tiene otros componentes que no son tóxicos, que son benignos. Y también encuentra entonces que cuando se libera esta sílica, estos componentes que son benignos recubren la partícula de la sílica, haciendo que esta sílica, si no estuviera recubierta en la piedra natural, también fuera tóxica para el cuerpo. Entonces estamos concluyendo de esta manera que la diferencia entre básicamente las dos en este tercer factor es que en el polvo de la sílica artificial que está cubierto con toxinas se produce una enfermedad mucho más rápida, pero el polvo que aparte de todo es más grande que se produce en la sílica de la piedra natural, está recubierto con componentes naturales que son benignos para el cuerpo. Por eso, incluso al fabricar una piedra natural como el quartzite, que tiene un alto contenido de sílica, al ser natural, estas partículas están recubiertas con otras componentes de tipo benigno que no son dañinos para el cuerpo y que recubren la sílica que de otra manera sería tóxica. Y estas tres razones, el alto contenido de sílica de los slabs de piedra artificial, el tamaño de las nanopartículas que se expiden al momento de la fabricación de los slabs de piedra artificial y los otros componentes de cada slab artificial, muestran la incidencia o el por qué se está produciendo tanta silicosis acelerada, tan agresiva y otras enfermedades en las personas que fabrican piedra artificial. Otra manera de decirlo es que el proceso de fabricación existe hace muchísimo tiempo y no habíamos visto este fenómeno de silicosis acelerada en estos trabajadores que trabajaban en esta industria fabricando piedra artificial. El proceso de fabricación no ha cambiado y gradualmente ha mejorado con la existencia de procesos ahora de ingeniería, con la utilización de las máscaras y con los otros procesos de protección. Y para dar un poco más de contexto, expertos como el Dr. Cui de NIOSH y muchos otros alrededor del mundo han publicado estudios que han mostrado que esos procesos de fabricación que existían antes, más la implementación de estas nuevas jerarquías de control, funcionaba bien para los procesos de fabricación de piedra natural y esto mantenía a los trabajadores seguros o relativamente seguros y la incidencia de la silicosis era muy baja, prácticamente cero, cuando se trabajaba con la piedra natural. ¿Qué cambió? Cuando algo cambió fue obviamente no el proceso, sino los productos con los que empezaron a trabajar estos trabajadores.
Cuando hablamos de cambio, estamos hablando que los productores de la piedra artificial introdujeron un producto en un mercado ya existente. Los fabricadores de piedra natural pasaron a fabricar piedra artificial, que es un producto completamente distinto, y no se les advirtió exactamente esto. No se les dio ningún aviso y se les dijo que los mecanismos de protección de la piedra natural no serían los mismos para protegerlos de la piedra artificial. Incluso falsamente hoy, los productores de la piedra artificial siguen afirmando que los cuidados o los mecanismos de protección de la piedra natural funcionan para la piedra artificial, situación que no corresponde con la realidad. Pero sabemos que por los estudios realizados por el Dr. Cui de NIOSH y por el Dr. Ramkinson, y por otros expertos del mundo, que cuando revisan estos métodos bajo un microscopio y ven cómo es el polvo, qué contiene el polvo y en qué cantidades se genera este polvo, se siguen superando los niveles permitidos de exposición. Y también resultan encontrando que este polvo es muchísimo más peligroso para los trabajadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de su podcast Del Polvo al Veredicto. Recuerda, soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Por favor, acompáñenos con un me gusta, comparte este video con la información que contiene para las personas que usted conoce que están en la misma industria que usted, con sus familiares y amigos. Y si usted habla inglés y quiere ver la versión de este podcast en inglés, lo invito a verla a través de nuestra página web, en que mi amigo James Nevin, partner de la firma Brighton Purcell, entrega esta información a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.